Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. En ese momento, en el frente suroeste, quizás debido al impresionante desempeño de sus otros aliados, la ofensiva de los ninjas de la arena se hacía más fuerte con cada ola. Aunque su derrota anterior había significado que los ninjas de la arena ya no tenían una ventaja abrumadora en términos de tropas y suministros, todavía estaban un escalón por encima del ejército del suroeste. A pesar de esto, el ejército del suroeste todavía estaba conteniendo firmemente a los ninjas de la arena fuera de la frontera. La razón de esto, además de la lucha desesperada del ninja de Konoha, fue el destacado desempeño de una persona. Esta persona era Uchiha Kyosuke. Patrones negros cubrieron de repente el cuerpo de Kyosuke. Al mismo tiempo, sus manos formaron sellos manuales a una velocidad que era difícil de ver a simple vista. Instantáneamente, 7 figuras parecidas a imágenes residuales cargaron contra el ninja de la arena frente a ellos. El ninja líder de la arena, que controlaba una marioneta, vio esta escena y no pudo evitar exclamar en estado de shock. No es bueno. Es Kyosuke, el del parpadeo corporal. Retirada. Sin embargo, para escapar del Kyosuke actual, su velocidad de tortuga no era suficiente. En solo unos segundos, a 7 ninjas de la arena, con fuerza superior al nivel Chunin, la espada Kusanagi les cortó la garganta. Al final, solo quedaba el maestro de marionetas a nivel Jonin, luchando por su vida. Maldita sea. Lucharé contra ti. Gritó el maestro de marionetas. Al mismo tiempo, finalmente encontró una oportunidad y, con un ataque a gran escala de Shuriken, cubrió directamente los pocos clones de Kyosuke. Desafortunadamente, los Shuriken pasaron a través de los clones uno por uno, sin causar ningún daño. El maestro de marionetas miró la escena ante él con una expresión desesperada y murmuró para sí mismo. ¿Es este el ataque de imagen residual del informe de inteligencia? Correcto, pero no hay premio, se escuchó de repente una voz llena de intención asesina detrás de él. Luego, el maestro de marionetas sintió un dolor agudo en su abdomen y luego dejó este mundo para siempre. En ese momento, la figura de Kyosuke apareció lentamente detrás del maestro de marionetas. Balanceó suavemente la afilada espada en su mano para sacudir la sangre, y la esquina de su boca no pudo evitar temblar. 7 Chunin y un Jonin. En el pasado, eso habría sido al menos 200 puntos de experiencia. Pero ahora, murmuró Kyosuke para sí mismo, luego abrió el menú del sistema y revisó. En la columna de puntos de experiencia, un brillante 0 era tan llamativo que casi lo hizo derramar lágrimas de dolor. La razón de esto era simple. Todo lo que tenía que hacer era mirar un poco más arriba. Nivel 60. Clasificación de poder de combate. Jonin. Después de tanto tiempo de acumulación, y después de matar personalmente a innumerables enemigos, los puntos de experiencia de Kyosuke finalmente se habían acumulado. Por esto, había elevado sin dudar su nivel personal directamente a 60, que también era el umbral mínimo para la fuerza de Jonin de élite. Pero esto no significaba que el Kyosuke actual tuviera la fuerza de un Jonin de élite. La razón era la misma que antes, cuando el poder de combate real de Kyosuke había superado su nivel. En ese momento, ni sus muchas habilidades activas ni sus igualmente importantes habilidades pasivas habían alcanzado el nivel de habilidad correspondiente al nivel 60. Esto fue lo que llevó a que su poder de combate real actual no coincidiera del todo con su fuerza aparente. Sin embargo, dado que había superado la gran dificultad de acumular puntos de experiencia, estas cosas no eran un problema demasiado grande para el Kyosuke actual. Aunque podrían no ser capaz de ganar experiencia matando enemigos de nivel inferior en el futuro, todavía tenía el sistema de misiones. Aunque la eficiencia no se podía comparar con la anterior, era suficiente para mejorar sus niveles de habilidad. Y ese día, el escuadrón de Kyosuke había sido enviado a llevar a cabo una misión llamada obstruir al enemigo. La experiencia obtenida también estaba relacionada con su tasa de finalización de la misión. Como aparte, desde que Kyosuke había mostrado una fuerza mucho más allá de su nivel anterior, Orochimaru y los demás, aunque sorprendidos, también le habían dado el mayor grado de libertad para actuar. Sin embargo, Kyosuke, por sus propios motivos ocultos, había rechazado directamente este privilegio, diciendo que todavía era joven y necesitaba luchar bajo el mando de su maestro. Al ver esto, Orochimaru no insistió y asignó directamente el escuadrón de Kyosuke a su propio mando, para que fuera comandado personalmente por él, sin que nadie más tuviera derecho a cuestionarlo. La ventaja de esto era que Kyosuke a menudo podía recibir misiones de guerra de Orochimaru, que era el comandante en jefe, en lugar de simplemente matar enemigos a ciegas sin ninguna razón.
Por ejemplo, la misión de ese día fue una orden dada personalmente por Orochimaru la noche anterior. Necesitaba que Kyosuke liderara el camino para detener el ataque sorpresa del enemigo al campamento y repeler a la atacante Pakura. En cuanto al título de Kyosuke, el del parpadeo corporal, fue porque había usado con frecuencia la técnica del parpadeo corporal para matar enemigos antes, por lo que algunos de los ninjas de la arena que habían sido eliminados y temían le habían dado ese apodo. Por supuesto, el estilo Shisui, técnica del parpadeo corporal de nivel 6 de Kyosuke, también era digno de este título. La razón por la que el nivel de la técnica del parpadeo corporal de Kyosuke había aumentado tan rápido fue porque había invertido toda la experiencia que había ganado al completar las misiones anteriores en ella. Aunque podrían no ser capaz de aplastar a un Jonin de élite veterano o a una potencia a nivel Kage con su velocidad actual, para el ninja de la arena de nivel inferior, el Kyosuke actual era un dios de la masacre. Esto se podía ver por los gritos aterrorizados del maestro de marionetas antes. Sin embargo, en ese momento, debido al aumento de la dificultad para obtener puntos de experiencia, Kyosuke no estaba preparado para invertir demasiada experiencia en ello. Una técnica del parpadeo corporal de nivel 6 era suficiente para él. La razón era simple. Si era una potencia que el Kyosuke actual no podía igualar, sería inútil aumentar el nivel de la técnica del parpadeo corporal en otros 2 niveles. Y era aún menos necesario para aquellos que eran más débiles que él. No importaba si la mejoraba o no. Así que Kyosuke había centrado ahora su atención en otras habilidades que necesitaban ser mejoradas urgentemente, como su habilidad con la espada, que podría mejorar enormemente su fuerza de combate cuerpo a cuerpo, o su entrenamiento de naturaleza de chakra, que podría mejorar su habilidad con el ninjutsu, o incluso su habilidad con el genjutsu. No importa cuál de los niveles de habilidad anteriores se mejorara, estaba seguro de que la fuerza de Kyosuke también podría dar un gran paso adelante. El día que realmente entrara en el nivel de Jonin de élite definitivamente no estaba lejos. Por supuesto, durante este tiempo, las acciones de barrido de mazmorras de Kyosuke no se habían detenido. Pero desafortunadamente, no había obtenido ningún artículo poderoso. Solo había enriquecido enormemente su biblioteca de ninjutsu y había elevado los niveles de algunos de sus ninjutsu. Sin embargo, en su nivel de fuerza actual, los niveles de ninjutsu actuales todavía eran algo deficientes. Y debido a que el desarrollo de su transformación de la naturaleza era relativamente bajo, el poder de su ninjutsu también estaba un poco por detrás de su ritmo. En general, además de su velocidad, las otras habilidades de Kyosuke necesitaban ser fortalecidas urgentemente. De lo contrario, sería difícil para él cambiar el curso de la guerra con su propia fuerza. Después de repeler al escuadrón ninja de la arena, Kyosuke se reagrupó con los demás y se preparó para avanzar la línea del frente. Después de todo, con Saori y varios otros miembros del clan Hyuga en el equipo, no le preocupaba que el enemigo usara tácticas de cerco o flanqueo para atacar el campamento. TSK, como se esperaba del Kyosuke, el del parpadeo corporal, Sama. Tan hábil y audaz, dijo alguien a un lado en un tono extraño. La única que se burlaría de Kyosuke tan descaradamente era Hyuga Saori. Pero no solo Kyosuke, que ya estaba acostumbrado, sino también los 2 shinobi del clan a su lado y los muchos ninjas de Konoha ignoraron directamente sus palabras. Todos se levantaron y siguieron a Kyosuke, atacando al ninja de la arena distante. Saori. Bien, todos son tan duros. Con eso, solo pudo seguir impotente. Pronto, la fuerza principal del ataque del ninja de la arena fue expuesta a la vista de todos. Cuando Kyosuke vio a la persona a la cabeza, un arco más bien frío se formó en sus labios. Al igual que él, la mujer de enfrente también estaba mirando a Kyosuke y a los demás con casi la misma mirada. Nos encontramos de nuevo, mocoso Uchiha, dijo Pakura con una sonrisa fría. Así es, no te equivocas, respondió Kyosuke, luego, como si le recordara, dijo de nuevo. Pero esta vez, no huyas en medio de una pelea. De lo contrario, me darás pena por tus subordinados. La esquina de la boca de Pakura tembló. Al mismo tiempo, se maldijo a sí misma en su corazón. Sabía que los ataques verbales de ese mocoso eran poderosos, así que ¿por qué tenía que entablar una pelea verbal con él? ¿No sería mejor simplemente luchar? Pensando en esto, Pakura ignoró las palabras de Kyosuke y las miradas inquisitivas de sus subordinados. Con un ligero movimiento de su brazo, lideró a los demás y cargó hacia adelante. La batalla comenzó de nuevo. Esta vez, Kyosuke se enfrentó directamente a la agresiva Pakura. También quería ver cuán grande era la brecha entre él y un verdadero Jonin de élite. Sin usar la técnica del parpadeo corporal o activar su sello maldito, blandió directamente su espada contra el enemigo.
La espada Kusanagi dejó escapar un grito penetrante como el lamento de un fantasma, y luego, fue bloqueada por el kunai de Pakura. Mirando de cerca, Kyosuke descubrió que una capa de cuchillas de viento visibles estaba unida a su kunai. Fue esta capa de cuchillas de viento lo que había bloqueado la afiladísima espada Kusanagi. Al ver que su ataque no había sido efectivo, Kyosuke, con la poderosa percepción de su Sharingan, esquivó fácilmente su contraataque y luego blandió rápidamente su espada de nuevo, apuntando a su brazo. Indefensa, Pakura solo pudo soltar el kunai en su mano y, mientras esquivaba el corte de Kyosuke, extendió la mano y agarró su cuerpo. Pero, ¿cómo podría Kyosuke, que estaba familiarizado con sus habilidades, dejar que tuviera éxito tan fácilmente? El sello maldito se extendió salvajemente por todo su cuerpo, y con su velocidad enormemente aumentada, Kyosuke evitó con éxito el agarre de Pakura. Suspiró, realmente no soy rival para ella en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces intentemos con ninjutsu. Después de esquivar su ataque, Kyosuke saltó hacia atrás con fuerza, y luego una bola de fuego masiva, de más de 5 metros de diámetro, se estrelló así contra Pakura. Elemento fuego. Técnica de la gran bola de fuego. La extremadamente rápida habilidad de sello manual de Kyosuke le permitió tomar la iniciativa en el intercambio de ninjutsu. Ya sea que Pakura eligiera esquivar o enfrentar de frente su gran bola de fuego, Kyosuke ya estaba preparado con un movimiento de seguimiento. Pero para su sorpresa, cuando se enfrentó al ninjutsu furioso, Pakura se quedó allí sin esquivar ni evadir. Lo único que hizo fue levantar la mano y golpearla hacia abajo. Instantáneamente, la gran bola de fuego masiva se dividió en dos. Cuando reapareció a la vista de Kyosuke, descubrió que una espada, hecha completamente de chakra de naturaleza de viento, había aparecido en su mano en algún momento. Elemento viento. Espada de viento. El propio Kyosuke reconoció este movimiento. Era un ninjutsu de elemento viento de rango A, y su poder estaba entre los mejores de todos los ninjutsu de elemento viento. Pero no había esperado que Pakura también pudiera dominarlo. ¿Y qué? ¿Estás sorprendido?, dijo Pakura con una sonrisa de desdén, mirando al Kyosuke muy vigilado en la distancia. Antes de que él pudiera responder, cargó contra él, y la afilada espada de viento en su mano apuñaló rápidamente el pecho de Kyosuke. Por lo que parecía, la propia habilidad con la espada de Pakura tampoco era baja. Sin embargo, su ataque falló inesperadamente. Al mirar la imagen residual dejada en su posición original, la frente de Pakura se crispó ligeramente, y al mismo tiempo, pensó para sí misma. El progreso de este mocoso es realmente asombroso. Esta velocidad, me temo que muchas potencias veteranas podrían no ser capaces de alcanzarla. Se giró y bloqueó el ataque de espada de Kyosuke que se acercaba. En ese momento, Pakura no pudo evitar empezar a pensar en cómo derrotar al enemigo. Aunque había oído hablar del título Kyosuke, el del parpadeo corporal antes, no fue hasta que realmente luchó contra él ese día que se dio cuenta de que este título no era una exageración. Incluso con su propia fuerza, no sería derrotada tan fácilmente, pero no era una tarea fácil herir al enemigo. Por esto, Pakura necesitaba pensar en una manera de limitar la velocidad del enemigo. De repente, sus ojos se iluminaron. Una técnica del parpadeo corporal como la de Kyosuke utilizaba un estallido de chakra para aumentar la velocidad de movimiento en línea recta. Como no podía interrumpir directamente su jutsu, bien podría limitar su rango de movimiento. Pensando en esto, Pakura aprovechó una oportunidad y eligió directamente recibir el golpe de espada de Kyosuke, cambiando una lesión menor por la liberación exitosa de su ninjutsu. Elemento viento. Formación asesina de viento. Instantáneamente, innumerables tornados en miniatura de alta velocidad que giraban aparecieron de repente alrededor de los dos, moviéndose rápida e irregularmente. Y eso no fue todo. Mientras Kyosuke esquivaba el ataque del tornado, el chakra de Pakura hizo erupción, y usó otro ninjutsu. Elemento viento. Huracán de tornado. Este también era un jutsu de elemento viento de rango A, y envolvió directamente a Kyosuke. Al ver innumerables cuchillas de viento comenzar a cortar el cuerpo del enemigo, Pakura dejó escapar una carcajada bastante triunfante y dijo, «Ríndete». La pared de viento de este ninjutsu producirá una reacción correspondiente de acuerdo con el fortalecimiento de tu ataque. No puedes romperla, jajaja, uk. Sin embargo, antes de que su risa pudiera desvanecerse, una figura salió volando rápidamente por encima del huracán, desde la zona de vacío que estaba a más de 20 metros de altura. Puede volar. Pakura miró a Kyosuke en el aire, una sensación de incredulidad en su corazón. Después de tanto esfuerzo, y a costa de una lesión, finalmente había logrado atrapar a ese detestable mocoso.
Estaba a punto de vengar su vergüenza anterior, pero el pato que estaba en su boca acababa de volar. En un instante, a Pakura le resultó completamente inaceptable aceptar esta cruel realidad. La razón por la que Kyosuke había alzado el vuelo de repente fue, por supuesto, gracias a su sello maldito. Después de que su nivel había aumentado, ahora podía resistir completamente la erosión del sello maldito estado 2. En cuanto a su transformación, además del oscurecimiento del color de su piel, el único otro cambio fue el par de alas que habían brotado de su espalda. Quizás porque había obtenido directamente la habilidad a través del sistema, cuando activó por primera vez el sello maldito estado 2, podía ajustar libremente su apariencia de acuerdo con su voluntad. Al principio, Kyosuke había dudado entre la forma defensiva y la forma voladora, pero al final, había elegido volar sobre la defensa. Ya no era el debilucho que era perseguido por todos, por lo que la rentabilidad de volar debería ser mayor que la de la defensa. Aunque los medios defensivos poderosos también eran muy raros, los escenarios de aplicación para volar eran en última instancia un poco más amplios. Por ejemplo, ahora. Si hubiera elegido la forma defensiva antes, incluso si hubiera podido recibir ese golpe de manera segura, probablemente no habría salido completamente ileso. ¿Cómo podría estar tan despreocupado como ahora, volando en el cielo y mirando el rostro resentido del enemigo? Sintiendo el chakra creciente en su cuerpo, Kyosuke respiró profundamente y luego sus manos se juntaron de repente. Instantáneamente, un grito penetrante apareció sobre la cabeza de Pakura. Pero a diferencia de antes, esa vez, el relámpago, quizás debido a la influencia del sello maldito, era de un negro siniestro. Silencio mortal, masacre, terror. Solo una mirada, y estos diferentes adjetivos aparecieron en la mente de Pakura. Ella sabía que se acercaba el momento decisivo de esa batalla. Sintiendo el poco chakra que quedaba en su cuerpo, Pakura se armó de valor y lo reunió todo en sus manos. Elemento viento. Espada de viento. Usó este poderoso ninjutsu de elemento viento de nuevo. Al escuchar el constante zumbido que hacía, el estado de ánimo de Pakura no pudo evitar calmarse. Vamos. A ver quién puede sobrevivir a esto. Jajaja, de acuerdo. Terminemos con esto, Pakura. Kyosuke miró los ojos resueltos de Pakura y, mientras reía ruidosamente, el relámpago negro en sus manos, que bailaba salvajemente, se oscureció unos cuantos tonos. Toma esto. Jutsu prohibido. Chidori lamentador. Con un ligero movimiento de sus alas, todo el cuerpo de Kyosuke cargó contra la Pakura en el suelo a una velocidad increíble. Al mismo tiempo, Pakura también blandió la espada de viento en su mano con todas sus fuerzas, cortando al Kyosuke en el aire. En el momento en que sus ataques hicieron contacto, todo el campo de batalla pareció quedarse en silencio por un momento. Luego, una feroz onda expansiva surgió de los dos, arrasando en todas direcciones. Indefensos, los bandos en guerra solo pudieron detener temporalmente su lucha y esperar en silencio a que terminara el impacto. Por supuesto, en ese momento, muchos ninjas también se estaban preparando en silencio. Una vez que se decidiera el resultado del choque de los dos, no importaba quién ganara o perdiera, probablemente todos se apresurarían. Si su propio bando ganaba, eso sería genial. Pero si su propio bando perdía, también podrían aprovechar esta oportunidad para matar al ganador. El ninja de ambos lados tenía la misma idea. En ese momento, el choque entre Kyosuke y el otro todavía continuaba. Al ver que no podía atravesar el ninjutsu de Pakura de inmediato, Kyosuke aprovechó una oportunidad y lanzó directamente un ataque de genjutsu contra ella. Genjutsu. Sharingan. El ataque de genjutsu poco hábil solo la controló por un momento antes de que se liberara. Pero la poderosa percepción de Kyosuke le permitió aprovechar esta fugaz oportunidad. El Chidori lamentador en su mano, aprovechando el momento en que la fuerza del enemigo se debilitó, cambió ligeramente su ángulo de ataque, haciendo que la espada de viento rozara su brazo derecho y cortara las alas detrás de él. Y el relámpago negro en su mano izquierda atravesó así el pecho de Pakura sin ninguna obstrucción. El poderoso Chidori lamentador seguía gritando salvajemente, sin signos de debilitarse. Esto también detuvo la intención del ninja de la arena de venir a recoger los pedazos. Pakura miró hacia abajo, al brazo que había atravesado su pecho, una mirada de incredulidad brilló en su rostro. Luego echó la cabeza hacia atrás y escupió una gran bocanada de sangre. Sintiendo el aliento gradualmente debilitado de Pakura, Kyosuke finalmente disipó el relámpago negro en su mano y también se liberó del estado de sello maldito. Arrancó con fuerza su mano del pecho del enemigo, y Kyosuke no pudo evitar mirar a la moribunda Pakura con una expresión complicada. Por supuesto, Kyosuke no estaba lamentando nada.
Era que, a través de la prueba de esa batalla, realmente había entrado en las filas de las potencias del mundo ninja, por lo que por un momento, sus emociones fueron un poco difíciles de calmar. Esto es solo el comienzo, murmuró Kyosuke para sí mismo, luego se giró para mirar a los muchos enemigos asustados ante él. El pueblo de Konoha que había reaccionado finalmente dejó escapar un atronador grito de euforia. No fue sorprendente que lo hicieran. ¿Quién era Pakura de la arena? Y ahora, inesperadamente había muerto a manos de Kyosuke. ¿Cómo podría esto no emocionar a la gente? Estos vítores fueron la gota que colmó la moral del ninja de la arena. Al ver al enemigo comenzar a huir, Kyosuke agitó ligeramente su brazo, e innumerables ninjas de Konoha cargaron contra el enemigo, que ya había perdido su voluntad de luchar. Sin embargo, Hyuga Saori y los otros tres optaron por quedarse atrás. Después de todo, la condición de Kyosuke no se veía tan bien. No podían simplemente dejarlo allí para matar al enemigo. Después de que Saori se acercó, pateó el cadáver de Pakura con el pie y dijo con un suspiro de admiración: aunque sabía que tu fuerza estaba creciendo rápidamente, pero, esto es realmente sorprendente. Kyosuke, al escuchar esto, sonrió con moderación. No es nada. No seas demasiado ostentoso. No es bueno. TSK. Saori ignoró su jactancia y caminó detrás de él. Luego le tocó la espalda con el dedo y preguntó: tus alas fueron cortadas. ¿Volverán a crecer? Lo harán, dijo Kyosuke, sus emociones un poco inconexas por la pregunta inesperada de Saori. Así que solo pudo suspirar y responder a su pregunta. Suspiro, qué lástima. Las alas que se cortaron después de que saliste del estado de sello maldito también desaparecieron. De lo contrario, podría haberlas recogido como una extraña colección, suspiró Hyuga Saori con pesar. Kyosuke. 13. Por favor, no digas cosas tan aterradoras. 7. Es demasiado peligroso dejarla con el maestro. Probablemente sea mejor simplemente matarla. Hyuga Saori. 7. Realmente puedes hacer un comentario sarcástico. No está mal, has mejorado. Los cuatro conversaron y rieron así mientras esperaban el regreso de la gente de Konoha. Al mismo tiempo, la noticia de la victoria de Uchiha Kyosuke sobre Pakura también se había difundido por boca de los ninjas de la arena que habían tenido la suerte de escapar. En un instante, todo el campo de batalla del suroeste estaba en un alboroto. Independientemente de sus pensamientos, todos tenían claro una cosa, y era que Uchiha Kyosuke había surgido a una velocidad que nadie había anticipado. Esa noche, después de que Orochimaru y los demás regresaron del campo de batalla principal, convocaron a Kyosuke sin siquiera descansar, preparándose para preguntar sobre lo que había sucedido ese día. Cuando Kyosuke entró, descubrió que las pocas personas en la habitación lo miraban con una mirada extremadamente extraña. La esquina de su boca se curvó ligeramente, y se sentó en una silla, mirándolos. Después de un largo rato, fue Orochimaru quien rompió el silencio. Kyosuke-kun, realmente me estoy interesando cada vez más en esa habilidad tuya del sello maldito, dijo Orochimaru, ignorando la mirada de Fugaku a su lado, e inconscientemente se lamió la comisura de la boca con su larga lengua, su tono ligeramente emocionado. No te preocupes, maestro. Después de que termine la guerra, explicaré esta habilidad mía en detalle, dijo Kyosuke sin cambiar su expresión, enfrentando la profunda mirada de Orochimaru. Justo entonces, Fugaku finalmente habló, interrumpiendo la conversación algo extraña entre el maestro y el discípulo. Kyosuke, date prisa y dime cómo mataste a Pakura. Indefenso, Kyosuke no tuvo más remedio que relatar los acontecimientos del día, que ya había repetido innumerables veces, a los pocos de nuevo. Después de escuchar su relato, los pocos se quedaron en silencio por un momento, luego, después de una palabra de elogio, comenzaron a discutir el plan de batalla del día siguiente. Pero esa vez, Kyosuke ya no era solo un oyente, sino un participante e incluso un tomador de decisiones. Este fue el cambio en su estatus provocado por el cambio en su fuerza. Por supuesto, también tenía algo que ver con los deslumbrantes logros militares de Kyosuke. Entre las personas presentes, e incluso en todo el ejército del suroeste, además de Orochimaru, nadie se atrevía a competir con Kyosuke en términos de logros militares. Ni siquiera Fugaku, el jefe del clan Uchiha. Así que, aunque la escena ante ellos era extraña, nadie se atrevió a plantear ninguna pregunta. Después de una simple discusión, el grupo decidió aprovechar el hecho de que la moral del ninja de la arena estaba en un estado de caos y lanzar un ataque a gran escala, para debilitar eficazmente las fuerzas del enemigo tanto como fuera posible antes de que pudieran reagruparse. Dado que el plan de batalla había sido determinado, el siguiente paso era discutir los detalles.
Para cuando Kyosuke regresó a su tienda, ya era tarde en la noche. Acostado en su cama, incapaz de dormir por un tiempo, simplemente sacó el menú del sistema y lo revisó. Ese día, había matado a Pakura y completado la misión obstruir al enemigo, por un total de 170 puntos de experiencia. Durante este período en el que básicamente ya no podía ganar experiencia al matar enemigos, estos 170 puntos de experiencia eran una rara enorme suma. Así que, ¿cómo usarla? Kyosuke todavía necesitaba estudiarlo cuidadosamente. Originalmente, según su plan, estaba preparado para mejorar aún más su habilidad con la espada o sus habilidades con el ninjutsu, para que en su estado normal, tuviera la fuerza para luchar contra potencias a nivel Jonin de élite de frente. Pero cuando sus ojos se posaron en cierta habilidad, una idea audaz apareció de repente en su mente. Tal vez pueda probar este método. Si tiene éxito, entonces mi fuerza alcanzará el nivel Kage en un corto periodo de tiempo, o incluso más. Al día siguiente, el ejército del suroeste, según la discusión de la noche anterior, lanzó directamente un feroz ataque. Sin embargo, sus intenciones habían sido detectadas de antemano por el consejero del ninja de la arena, Ebiso. Así que, aunque su ofensiva fue feroz, por un tiempo, no pudieron romper el bloqueo de Bunjin y los demás. Kyosuke miró al enemigo que había sido engullido por la gran bola de fuego, y con un ligero salto, se preparó para retirarse una cierta distancia. Porque desde el comienzo de la batalla de ese día, el propio Kyosuke había sido constantemente el objetivo del ejército ninja de la arena. Un poderoso Jonin de élite, 3 Jonin igualmente fuertes y 7 ninjas del cuerpo de maestros de marionetas. Este era el equipo que el ninja de la arena había formado especialmente para tratar con él, Kyosuke. Lógicamente hablando, con la velocidad actual de Kyosuke, no debería tener demasiado miedo del cerco y la intercepción del enemigo, sin mencionar que siempre estaba acompañado por Saori y los demás. Pero estaba claro que los ninjas de la arena también habían tomado en consideración estos factores. El deber de los 3 Jonin era bloquear a los ayudantes de Kyosuke, mientras que los maestros de marionetas eran responsables de limitar su rango de movimiento, haciendo así que su técnica del parpadeo corporal fuera ineficaz. En cuanto al último Jonin de élite, era responsable de derrotar o repeler a Kyosuke de frente. En un instante, el escuadrón de Kyosuke se encontró en una situación bastante difícil, como se esperaba del grupo de expertos de la arena. Con solo este simple arreglo, casi me ha restringido por completo. Pero, Kyosuke miró al enemigo, que lo observaba como un tigre, y directamente se mordió el dedo y lo golpeó contra el suelo. Arte ninja. Técnica de invocación. Al mirar la gran nube de humo ante ellos, y el gigante que medía docenas de metros de altura, los ninjas de la arena no pudieron evitar detenerse inconscientemente. Un maestro de marionetas forzó la vista y apenas pudo ver las pocas figuras paradas en la cabeza de la serpiente gigante. Sintiendo la enorme diferencia de tamaño entre los dos bandos, no pudo evitar decir con un tono amargo: la inteligencia no decía que tuviera una bestia invocada tan enorme. ¿Por qué están entrando en pánico? Ustedes 3 síganme y vayan a matar al enemigo. El resto de ustedes, hagan todo lo posible para lidiar con la serpiente gigante. Esperen a que completemos la matanza, ordenó el ninja líder de la arena, y luego, junto con los otros 3 Jonin, cargó contra el gigante ante ellos. De pie sobre la cabeza de la serpiente gigante, Kyosuke miró las figuras bastante pequeñas en el suelo y no pudo evitar reír a carcajadas. TSK, el aire aquí arriba es realmente agradable. Por cierto, ¿cuándo pudiste invocar una bestia invocada tan enorme? Yuga Saori cerró los ojos y tomó un soplo de aire fresco, luego se giró para preguntarle a Kyosuke. Anoche, murmuró Kyosuke para sí mismo. Así es. Después de que Kyosuke tuvo una cierta idea el día anterior, había elegido directamente elevar su técnica de invocación al nivel 7. En cuanto a los 60 puntos de experiencia restantes, no los había usado, sino que los había guardado, preparándose para elevar gradualmente esta habilidad al nivel máximo en el futuro. La técnica de invocación, que había sido elevada con éxito al nivel 7, ahora podía comunicarse activamente con las poderosas criaturas serpiente en la cueva Ryuchi y firmar un contrato de invocación con ellas. Este Aoda fue la bestia invocada que había firmado un contrato activamente con él la noche anterior después de sentir las invocaciones de Kyosuke. Justo cuando Kyosuke se estaba preparando para encontrar una excusa para lidiar con la pregunta de Saori, Aoda habló de repente. Lord Kyosuke, el enemigo está cargando. Al escuchar esto, los pocos terminaron inmediatamente su pequeña charla. Kyosuke miró la formación completamente interrumpida del enemigo, y con una ligera sonrisa, le ordenó a Aoda: rompe su cerco y prioriza atacar a los enemigos en el suelo.
Sí, señor, respondió Aoda, y al mismo tiempo, su enorme cuerpo se movió de repente. Con la aceleración de torcer su cuerpo, barrió su cola, y el suelo a una docena de metros frente a él fue directamente aplastado en una depresión. Y los maestros de marionetas, además de unos pocos que eran ágiles, el resto fueron todos aplastados en un montón de papilla por este golpe feroz. Al mirar a la unidad de maestros de marionetas que había muerto trágicamente debajo, Kyosuke se giró e intercambió una mirada con los otros tres, luego se giró y cargó contra los pocos ninjas de la arena más fuertes. ¿No se estaban divirtiendo mucho justo ahora? Entonces continuemos con nuestra segunda ronda de juegos. El sello maldito se extendió salvajemente por todo su cuerpo, y Kyosuke cargó así contra el enemigo líder con una sonrisa fría. Después de una feroz batalla, Kyosuke, con la ayuda de Saori, que había priorizado lidiar con el enemigo, repelió con éxito al poderoso ninja de la arena. No se pudo evitar. En una batalla de ese nivel, si el enemigo estaba decidido a huir, a menos que la fuerza de uno fuera significativamente superior o uno poseyera algunos medios especiales, era bastante difícil detenerlos. Por esto, Kyosuke solo pudo mirar con lágrimas en los ojos como un enorme punto de experiencia se iba volando. Luego, Kyosuke se giró y desahogó su ira en la unidad ninja de la arena inocente. La unidad de ninjutsu que alguna vez pareció inalcanzable, ahora Kyosuke solo necesitaba ordenar a Oda que cargara, y podía acercarse a ellos. Buen trabajo. Puedes volver ahora, dijo Kyosuke, agradeciendo al trabajador a Oda. Luego lideró la carga contra el enemigo. Hyuga, Saori y los demás lo siguieron naturalmente, y en un instante, el número de ninjas de la arena que habían muerto a sus manos fue incontable. Y eso no fue todo. El segundo ejército, que había estado luchando una dura batalla en otro lugar, al ver que se había logrado un avance allí, siguió inmediatamente su ejemplo, comenzando un alboroto despiadado. Ebiso, que estaba a cargo de la unidad de comunicación del ninja de la arena, notó oportunamente esta situación. Después de pensarlo un poco, solo pudo ordenar a las tropas que se retiraran temporalmente. De hecho, no tenía otra opción. Después de todo, en el campo de batalla principal, el ataque combinado de Orochimaru y Fugaku había puesto una presión considerable sobre ellos. Solo las fuerzas combinadas de Chiyo, Bunjin y Rasa podían resistir a los dos. Así que, por un tiempo, los ninjas de la arena realmente no podían escatimar más tropas para bloquear a Kyosuke y los demás. Solo después de que las tropas se retiraran y se reagruparan podrían lanzar su ataque de nuevo. De lo contrario, si Kyosuke liderara al segundo ejército en un alboroto así, las consecuencias serían inimaginables. Kyosuke y los demás, que habían estado luchando durante mucho tiempo, al ver la intención del ninja de la arena de retirarse, volvieron a matar desesperadamente a casi 100 ninjas de la arena, y también se retiraron rápidamente. Tenían que retirarse. Según Hyuga Saori, a pocos kilómetros de distancia, miles de ninjas de la arena los rodeaban caóticamente. Si se demoraban más, además del propio Kyosuke volador, los demás probablemente no podrían irse ese día. Así que, incluso si no estaban dispuestos, Kyosuke y los demás, incluido el segundo ejército, solo pudieron renunciar impotentemente a la persecución. Maldita sea. Si los ninjas de la arena hubieran reaccionado un poco más lento, esta batalla podría haber cambiado directamente el rumbo, dijo Uchiha Ukyo con un tono resentido, mirando hacia atrás de vez en cuando. Quizás en su corazón, todavía esperaba que los ninjas de la arena cargaran valientemente de vuelta. Desafortunadamente, su deseo estaba destinado a ser en vano. Kyosuke miró a Uchiha Ukyo con una sonrisa, luego calculó en silencio en su corazón. Los ninjas de la arena han sido golpeados duramente esta vez. Las batallas a partir de ahora deberían ser mucho más fáciles. Al mismo tiempo, miró la cosecha que había obtenido ese día y no pudo evitar apretar el puño. Con los 60 puntos de experiencia de antes, la técnica de invocación se puede subir a nivel 8. El límite superior para esta habilidad es 10. No está lejos de estar al máximo. Los hechos fueron tal como Kyosuke había pensado. Durante los siguientes 2 meses, los ninjas de la arena disminuyeron enormemente su ofensiva. A menos que pudieran encontrar otra manera de contrarrestar a Kyosuke, no se atreverían a lanzar un ataque a gran escala. Sin embargo, dado que los ninjas de la arena todavía tenían una ventaja numérica, el ejército del suroeste no se atrevió a lanzar un ataque fácilmente. Los dos bandos entraron así en un punto muerto. Al mismo tiempo, la fuerza principal del ninja de la niebla también había llegado con éxito al antiguo emplazamiento del país de los remolinos y había entablado una batalla de sondeo con el ejército de Konoha estacionado allí.
Aunque la fuerza general del ninja de la niebla no era tan grande como la de la arena y la nube, su poder de alto nivel era aún mayor. El clan Yuki, el clan Kaguya y el clan Osuki estaban todos presentes, y con los 7 espadachines ninja de la niebla todos presentes, el ejército de Konoha estaba al borde del colapso. El tercer Hokage, en un estado de extrema ansiedad, no pudo evitar tener el impulso de ir personalmente al campo de batalla de nuevo. Pero antes de que pudiera actuar, fue detenido por Danzo y los demás que se habían apresurado a llegar. Hiruzen, no seas tan imprudente. La niebla no es la arena. Incluso si eres fuerte, probablemente no serás de mucha utilidad, dijo Koharu Utatane, deteniendo al tercero mientras también menospreciaba a la arena. De hecho, ella no se equivocaba. El Jinchuriki de la arena acababa de morir de viejo, por lo que sin un candidato adecuado, solo podían sellar impotentemente a Shukaku. Solo este punto, la arena no se podía comparar con la niebla. Había que decir que el Mizukage, Yagura, se decía que era un Jinchuriki que podía controlar perfectamente a una bestia con cola. Además, con las muchas familias de Kekko y Genkai de la niebla, realmente no eran rivales para la arena ahora muy debilitada. No importa cuán fuerte fuera Hiruzen Sarutobi, no podría resistir los repetidos ataques de tantas potencias. Por supuesto, había otra razón importante por la que los pocos detendrían al tercero de ir personalmente al campo de batalla. Y era que el Mizukage aún no había tomado el campo personalmente, por lo que su propio bando no podía actuar precipitadamente. De lo contrario, si no tenían cuidado y atraían al Mizukage al campo de batalla, en ese momento, la bestia con cola en alboroto no sería algo que el tercero solo pudiera manejar fácilmente. Al mirar la persuasión desesperada de sus viejos camaradas, el tercero suspiró y se sentó de nuevo en su silla. ¿Cómo podrían no saber lo que estás diciendo? Pero la situación en el país de los remolinos está empeorando día a día. Si no podemos proporcionar un apoyo efectivo, me temo que no durarán mucho, dijo el tercero, frotándose las sienes con un tono problemático. Justo entonces, Danzo, que estaba a un lado, habló de repente. En realidad, todavía tenemos la capacidad de enviar tropas para apoyarlos. Oh, ¿quieres decir? Los ojos del tercero parpadearon. De hecho, ya había entendido el significado de Danzo, pero aún así preguntó con un tono perplejo, tratando de guiar a Danzo a decir el nombre de ese clan. Efectivamente, al ver las miradas perplejas del tercero y los demás, Danzo hizo una pausa por un momento y luego dijo un nombre. El clan Hyuga. ¿El clan Hyuga? Murmuró el tercero para sí mismo, como si estuviera perplejo, y luego preguntó. ¿No lideró Hyuga Yashi a la mayoría de los miembros del clan para apoyar el campo de batalla de la nube? HMPH, al escuchar las palabras del tercero, Danzo continuó explicando con una sensación de decepción. El clan Hyuga tiene la audacia de decir eso. ¿Sabes? El clan Uchiha ha enviado a todos los miembros del clan que han despertado el Sharingan al campo de batalla. ¿Y ellos, cuántas personas han enviado? Justo entonces, Koharu Utatane, que estaba a un lado, expresó una opinión diferente. No puedes decir eso. Después de todo, las posibilidades de despertar el Byakugan son mucho mayores que el Sharingan, así que, antes de que pudiera terminar, Danzo la interrumpió de nuevo. Sé lo que estás diciendo, pero esa no es razón para que el clan Hyuga no dé lo mejor de sí. ¿Entiendes? El tercero, que había estado observando en silencio, suspiró de repente y dijo, Danzo, estás tratando de cortar la línea de vida del clan Hyuga. ¿Quieres que envíen a todo su clan? HMPH, cortar su línea de vida. Danzo resopló fríamente, luego dijo en voz alta. Cuando las fuerzas de la niebla ataquen, ¿quién tendrá una línea de vida? Al escuchar esto, los pocos no pudieron evitar mirarse. Luego, después de una cuidadosa consideración, pareció que las palabras de Danzo realmente tenían algo de verdad. Al ver sus rostros todavía vacilantes, Danzo resopló con desprecio en su corazón, luego se giró para mirar al tercero y dijo, Hiruzen, ¿qué piensas? Si no puedes ser despiadado, entonces déjame a mí, Danzo, ser el malo. Con eso, sin esperar a que los demás respondieran, se giró y se fue. Detrás de él, el brazo extendido del tercero se congeló en el aire. Al final, solo pudo retraerlo, aparentemente indefenso. Ya que Danzo insiste, entonces, hagámoslo. En la primavera de Konoha 43, en la base del ejército del suroeste. Después de más de un mes, finalmente he puesto al máximo mi técnica de invocación a nivel 10, pensó Kyosuke, una oleada de emoción lo invadió mientras miraba el max que se mostraba en el menú del sistema. Después de que se completó la actualización, Kyosuke sintió que su conexión con la cueva Ryuchi se fortalecía innumerables veces en un instante.
Con su dominio actual de la técnica de invocación, probablemente podría invocar a una bestia sin siquiera formar sellos manuales. Por supuesto, este no era su objetivo principal. La razón por la que Kyosuke había elegido priorizar la mejora de su técnica de invocación era para ver si podía autoinvocarse de reversa directamente y encontrar la cueva Ryuchi, un lugar al que nadie había ido todavía. Su propósito era simple: entrenar en el modo sabio de la cueva Ryuchi. Kyosuke cerró los ojos y lo sintió con cuidado, luego abrió los ojos con una expresión de alegría. Funcionó. Sin embargo, una mirada de confusión se apoderó de su rostro. Además de la cueva Ryuchi, hay otra existencia desconocida. ¿Qué es ese lugar?, se preguntó Kyosuke. Ese lugar le dio una sensación de silencio mortal. Y cuando su conciencia intentó acercarse a él, una extraña atracción vino de repente, como si quisiera succionar su alma. Esto asustó tanto a Kyosuke que cortó directamente la conexión con su conciencia y abrió los ojos. Después de mucho pensarlo, pensó de repente en un lugar que se mencionaba sutilmente en la historia original, el lugar donde el sabio de los 6 caminos había convocado las almas de los Kage del pasado. La tierra pura. Un lugar en el mundo de Naruto donde las almas de los muertos descansaban. Kyosuke dejó escapar un pequeño suspiro en su corazón y luego optó por ignorarlo. Después de todo, con su fuerza actual, aún no podía alcanzar este nivel. Así que, no importa cuán curioso fuera, era inútil. Era mejor centrarse en su objetivo original. Después de un simple orden, Kyosuke se levantó y caminó hacia la tienda de Orochimaru. ¿Una licencia?, preguntó Orochimaru con una expresión de perplejidad. Así es, respondió Kyosuke débilmente, y luego explicó su plan. Modo sabio, con tu yo actual, de hecho tienes la base para entrenar, dijo Orochimaru, sin preguntarle a Kyosuke cómo iba a llegar a la cueva Ryuchi, sino más bien murmurando para sí mismo en un tono extraño. Después de un momento de silencio, Orochimaru se giró de repente para mirar a Kyosuke y dijo: puedo acceder a tu petición, pero debes recordar, solo te estoy dando 3 meses. En ese momento, pase lo que pase, debes regresar al campo de batalla. Kyosuke sabía en su corazón que 3 meses era el tiempo más largo que Orochimaru, o más bien, el ejército del suroeste, podía comprarle. Asintió solemnemente. Después de una simple discusión sobre los problemas del entrenamiento en el modo sabio, Kyosuke se despidió. Creciendo tan rápido, pensó Orochimaru, mirando la espalda de Kyosuke que se retiraba, su mente volviendo involuntariamente a la escena de su primer encuentro. Un simple mocoso de 6 años se había atrevido a usarlo para lograr sus propios objetivos. Desde ese momento, Orochimaru supo que el futuro de ese mocoso sería muy sobresaliente, y también muy interesante. Kyosuke-kun, entonces espero con ansias tu próxima actuación activa. Después de regresar a su tienda, Kyosuke llamó ansiosamente a Saori y a los demás y les explicó lo que estaba a punto de hacer. ¿Arte sabio? No sé mucho al respecto. ¿Será peligroso? La primera preocupación de Trese era siempre la seguridad de Kyosuke. Sacudiendo la cabeza en silencio, Kyosuke indicó que no había necesidad de preocuparse por él. Por el contrario, estaba más preocupado por la situación de los 3 en el campo de batalla. Para su sorpresa, tan pronto como había expresado su preocupación, fue directamente rechazado por Saori. No te preocupes. Estaremos mucho más seguros sin ti, dijo Saori, la esquina de su boca curvándose en un arco peligroso. Kyosuke se quedó sin palabras al escuchar sus palabras. Después de pensarlo detenidamente, parecía que ese era el caso. Infiltración en la armería, intercepción de la unidad de asalto, ataque al cuerpo de Pakura, unión al segundo ejército y ser el objetivo del ninja de la arena, parecía que cada incidente peligroso anterior estaba relacionado con las acciones de Kyosuke. Pensando en esto, la expresión de Kyosuke era una rara muestra de vergüenza. Luego respiró hondo, su mirada recorrió los rostros de los 3, y dijo en un tono solemne: a partir de ahora, los protegeré. Tirando suavemente de 7 que estaba a punto de refutar, 3 se asintió a Kyosuke con una expresión gentil. TSK, el mocoso finalmente ha crecido. ¿Sabe cómo proteger a su hermana mayor?, dijo Saori, mirando la mirada ardiente de Kyosuke, su expresión un poco nerviosa. Luego giró la cabeza y se burló de él de una manera que intentaba disimular. Kyosuke ignoró sus palabras. En cambio, sus manos formaron un sutil sello manual. Después de dejar un espera en mi regreso, se desvaneció instantáneamente de la tienda. Solo entonces Saori giró la cabeza. Se encontró con la extraña mirada de Trese, la esquina de su boca temblando mientras se levantaba y salía de la tienda. ¿Crees que el maestro tendrá éxito en aprender el arte sabio?, preguntó Trese, mirando el lugar donde Kyosuke había desaparecido.
Por supuesto, respondió Siete con un tono decisivo. Una sensación de ingravidez lo invadió. Cuando Kyosuke abrió los ojos de nuevo, descubrió que había llegado a una cueva muy húmeda y enorme. Antes de que pudiera observar cuidadosamente sus alrededores, un enjambre de serpientes venenosas, sus lenguas parpadeando, lo rodearon. Por los ojos de estas serpientes venenosas, Kyosuke pudo decir que probablemente no le daban la bienvenida a él, este forastero. Justo cuando Kyosuke dudaba si necesitaba hacer un movimiento para ahuyentarlas, una voz fría entró en sus oídos. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu negocio en la cueva Ryuchi? Cuando sonó esta voz, el enjambre de serpientes venenosas, como si hubieran recibido una orden, se retiró inmediatamente lejos. Soy un contratista de la cueva Ryuchi. He venido aquí para buscar el método de entrenamiento para el arte sabio, dijo Kyosuke, su mano derecha formando un sello manual en secreto mientras hablaba. Ya veo, dijo la voz fría de nuevo, y luego una serie de pasos vinieron de repente desde delante de Kyosuke. Junto con los pasos, apareció una mujer con un vestido blanco y un rostro hermoso. Aunque parecía humana, la poderosa percepción de Kyosuke le dijo que no había ni rastro de humanidad en ella. Estaba claro que su verdadera forma era una serpiente, y una muy poderosa además. Justo entonces, un sonido se escuchó desde la distancia de nuevo. Kyosuke se giró para mirar y descubrió que el recién llegado era la bestia invocada con la que había firmado un contrato, Aoda. Lord Kyosuke, ¿qué haces aquí? Aoda bajó cuidadosamente la cabeza y, mientras preguntaba con curiosidad sobre su propósito, también le indicó que se parara sobre su cabeza. Al ver su apariencia, Kyosuke extendió la mano y acarició su cabeza con una sonrisa. Estoy aquí hoy para buscar una audiencia con el sabio de la serpiente blanca. Al escuchar esto, la enorme cabeza de serpiente de Aoda se balanceó hacia arriba y hacia abajo, indicando que entendía. Luego se giró para mirar a la mujer parada a un lado y dijo en un tono suplicante. Lady Tajitsuhime, ya ve, así que es el contratista del pequeño Ao. Entonces sígueme, dijo esta mujer llamada Tajitsuhime, evaluando la apariencia de Kyosuke de nuevo, y luego se giró y caminó hacia las profundidades de la cueva. Kyosuke palmeó la cabeza de Aoda de nuevo en agradecimiento y luego la siguió. Detrás de los dos, Aoda inclinó la cabeza y pensó por un momento, luego también siguió con cuidado detrás. Sabio de la serpiente blanca, espero que todo vaya bien. En la cueva húmeda, las gotas de agua caían al suelo de vez en cuando, haciendo un sonido nítido. Al mismo tiempo, un grupo de coloridas serpientes venenosas se movía constantemente, haciendo un silbido. Si una persona común estuviera allí, probablemente habría huido aterrorizada hacía mucho tiempo. Pero a Kyosuke no le importó. En ese momento, ya estaba inmerso en la alegría de estar a punto de obtener el arte sabio. Después de caminar durante unos 20 minutos, Kyosuke miró la cueva, que todavía parecía no tener fin a la vista, y no pudo evitar suspirar para sí mismo. Como se esperaba del nido de una criatura gigante. Es tan vasto. Pasaron otros 20 minutos. ¿Todavía no ha llegado al final? Bueno, supongo que sí. El monte Myoboku es casi del tamaño de un mundo pequeño. Es normal que la cueva Ryuchi sea un poco más grande. Pasaron otros 20 minutos. Normal mis narices. La paciencia de Kyosuke se había agotado por completo por este camino aparentemente interminable. Pero por el bien de la herencia del arte sabio, solo pudo seguir caminando pacientemente. Pasó mucho tiempo de nuevo. En algún momento, Kyosuke se había quedado un poco aturdido. Era como una momia, caminando mecánicamente hacia adelante en el camino aparentemente interminable. Al mismo tiempo, las escamas de serpiente crecían constantemente en su cuerpo. Era probable que en poco tiempo, todo su cuerpo se convirtiera en una serpiente venenosa. Pero entonces, sucedió lo inesperado. En el cuello de Kyosuke, una escama de serpiente acababa de crecer cuando fue pulida por un patrón negro. Y el propio Kyosuke se despertó casi simultáneamente. Esto es, maldita sea. En realidad caí en eso, maldijo Kyosuke en su corazón. Luego, una aura fría y maligna se reunió de repente en sus ojos. Sharingan, activar. Instantáneamente, tanto la Tajitsuhime que lideraba el camino como el camino interminable desaparecieron. Lo que apareció ante sus ojos fue una enorme caverna subterránea, de cientos de metros de altura. Resultó que en algún momento, había caído en un genjutsu. Si no hubiera sido por las escamas de serpiente que accidentalmente tocaron su sello maldito, probablemente habría dormido hasta morir. Kyosuke respiró hondo, calmando su corazón que latía rápidamente. Luego se giró para mirar el lugar donde estaba. A su izquierda, unas pocas mujeres, incluida Tajitsuhime, lo miraban con una expresión tranquila.
Y a su derecha, Aoda estaba tendida allí con la cabeza gacha, dándole constantemente una mirada. Kyosuke siguió la mirada de Aoda y vio, justo frente a él, una serpiente blanca, de al menos unos cientos de metros de largo, enroscada en una enorme plataforma de piedra. Y sus pupilas de serpiente, que eran más grandes que el propio Kyosuke, lo miraban fríamente. Instantáneamente, Kyosuke sintió como si hubiera sido sumergido en un sótano de hielo. Todo su cuerpo se congeló, incapaz de moverse. En ese momento, sin mencionar el movimiento, incluso el chakra en su cuerpo parecía haberse congelado, y no obedecía su mando en absoluto. Al principio, Kyosuke había pensado que esta era una prueba del sabio de la serpiente blanca. Después de todo, a muchas personas poderosas les gustaba jugar este tipo de truco de demostración de fuerza. Pero cuando el cuerpo de Kyosuke comenzó a sentir un dolor agudo, finalmente entendió que esta no era una maldita demostración de fuerza, sino otro tipo de prueba, al igual que el genjutsu anterior. Habiendo descubierto esto, Kyosuke activó directamente su sello maldito. Pero para su sorpresa, el sello maldito, que siempre había sido tan fácil de controlar como sus propias extremidades, ahora no solo era difícil de controlar, al igual que su chakra, sino que incluso la velocidad a la que se extendía era extremadamente lenta. Afortunadamente, al final, todavía logró cubrir todo su cuerpo, y al mismo tiempo, la sensación de estar congelado lo abandonó con éxito. Después de recuperar el control de su cuerpo, Kyosuke se inclinó directamente y comenzó a respirar pesadamente. Después de un largo rato, finalmente se recuperó. Luego levantó la vista hacia el sabio de la serpiente blanca en la plataforma alta de nuevo. Esta vez, el sabio de la serpiente blanca finalmente habló. Esa habilidad tuya es muy interesante. Esta es la primera vez que la veo. Kyosuke sabía que estaba hablando de su sello maldito. Después de todo, el sello maldito se derivaba del chakra sabio, por lo que era natural que estuviera interesado. En ese momento, Kyosuke comenzó a hablar directamente sobre algunas de las características de la transformación del sello maldito y la ayuda que esperaba que fuera en su entrenamiento de arte sabio. Cuando el sabio de la serpiente blanca escuchó a Kyosuke decir que podía almacenar chakra de arte sabio en el sello maldito para su uso posterior, incluso con su calma, no pudo evitar inclinarse ligeramente hacia adelante. ¿Lo que dijiste, tienes alguna prueba? Kyosuke sonrió para sí mismo, luego respondió con calma. No puedo garantizarlo al 100%, pero la tasa de éxito es muy alta. Después de que terminó de hablar, el sabio de la serpiente blanca no continuó hablando, sino que se quedó en silencio. Después de un largo rato, dijo lentamente, muy bien. Ya que has pasado mis 2 pruebas, ahora estás calificado para practicar el arte sabio de mi cueva Ryuchi. En cuanto al método de entrenamiento específico, Tajitsuhime te enseñará. Gracias, sabio de la serpiente blanca, dijo Kyosuke, al escuchar sus palabras, una sensación de alivio en su corazón. Puedes irte. Sí, señor. Luego, Kyosuke siguió a Tajitsuhime a su residencia, una cueva limpia y ordenada. En el camino, los dos tuvieron una simple conversación, y Kyosuke también se enteró con éxito de que su nombre completo era Tajitsuhime. Al mismo tiempo, también era una de las 3 discípulas del sabio de la serpiente blanca, y su fuerza no era para tomar a la ligera. En cuanto a las 2 restantes, eran Ichikishima Hime y Tagori Hime, a quienes también había conocido justo ahora. Son todas hermosas mujeres serpiente. Pensó Kyosuke para sí mismo, mirándola. Tajitsuhime no tenía sus pensamientos confusos. Dado que el sabio de la serpiente blanca le había pedido que le enseñara, naturalmente haría todo lo posible. Ya que quieres aprender el modo sabio, ¿sabes lo que es el chakra de arte sabio? Preguntó Tajitsuhime. Kyosuke naturalmente sabía la respuesta a esta pregunta, pero dado que Tajitsuhime tenía la intención de explicar, no le importó revisarla. Arte sabio, o el poder de un sabio, para decirlo simplemente, es un estado en el que uno puede usar libremente la energía natural. Este estado puede usar la energía natural para aumentar enormemente la vitalidad, y al mismo tiempo, aumentar la agilidad, la fuerza y la defensa. Al mismo tiempo, también puede usar la energía natural para mejorar el rango de los ataques de taijutsu y la percepción. El chakra creado con energía natural se llama chakra de arte sabio. Usarlo puede mejorar enormemente el poder del ninjutsu, taijutsu y genjutsu de uno. La explicación de Tajitsuhime fue básicamente la misma que la comprensión de Kyosuke del arte sabio y el modo sabio. Por supuesto, en la superficie, todavía tenía que poner una cara de ya veo. Después de todo, Tajitsuhime se había esforzado tanto en explicar, por lo que tenía que responder apropiadamente. Esta era la etiqueta más básica de un aprendiz.
Y así, Kyosuke comenzó su entrenamiento de arte sabio en la cueva Ryuchi. Calma tu mente y espíritu. Calma tu espíritu. Espíritu. Maldita sea. No puedo calmarme en absoluto, dijo Kyosuke, abriendo los ojos y rascándose la cabeza con frustración. La idea de estar a punto de dominar el arte sabio lo hacía sentir tan emocionado que ni siquiera podía quedarse quieto, y mucho menos sentir tranquilamente la energía natural. Después de intentarlo durante mucho tiempo sin éxito, Kyosuke decidió levantarse y caminar, con la esperanza de encontrar la sensación correcta. ¿Cómo puedo vaciar mi mente y entrar en un estado de no deseos? Pensó Kyosuke, caminando de un lado a otro en la cueva con la cabeza gacha, mientras también pensaba en algunas de las experiencias de su vida pasada en internet. ¿Escuchar música? ¿Imaginarme flotando en el mar? ¿Hacer yoga? Kyosuke miró a la inexpresiva Tajitsuhime y no pudo evitar tirar estos métodos de sonido estúpido fuera de su mente. De repente, como si hubiera pensado en algo, miró hacia abajo. Podría ser que realmente tengo que... No, todavía estoy creciendo. Debería pensar en otra manera. En ese momento, Tajitsuhime, al ver que Kyosuke todavía luchaba por calmar su mente, se levantó directamente y caminó detrás de él. Aunque los movimientos de Tajitsuhime no fueron ocultados deliberadamente, Kyosuke, que le daba la espalda, no notó su acercamiento en lo más mínimo. Esto demostraba cuán poderoso era el control de Tajitsuhime sobre su propia aura. Justo cuando Kyosuke todavía estaba luchando, sintió de repente una sorprendente intención asesina desde atrás. Al mismo tiempo, una pequeña mano fría tocó su corazón. Tajitsuhime va a matarme. En un instante, un sudor frío brotó de la frente de Kyosuke. Sintió el aterrador chakra contenido en esa pequeña mano, y estaba tan nervioso que casi dejó de respirar. ¿Ahora, sientes que tu mente se calma? La voz fría de Tajitsuhime entró lentamente en los oídos de Kyosuke. Resultó que la razón por la que Tajitsuhime había hecho esto era para ayudar a Kyosuke a calmar su inquietud. Kyosuke escuchó más tarde de ella que había usado este método para ayudar a innumerables cultivadores. Sin embargo, cuando Kyosuke preguntó cómo estaban esas personas ahora, Tajitsuhime se quedó en silencio de repente. Estaba claro que el destino de estas personas no era muy hermoso. Con una expresión rígida, agradeció a Tajitsuhime por su ayuda y luego se sentó con las piernas cruzadas de nuevo. Y había que decir que después de que esa sensación tensa había disminuido, descubrió que de hecho estaba mucho más tranquilo. Aprovechando esta oportunidad, Kyosuke no pudo evitar movilizar todo su poder espiritual para sentir la energía natural a su alrededor. El tiempo pasó así, segundo a segundo. De repente, un rastro de chakra visible emergió del cuerpo de Kyosuke, y luego más y más. ¿Es tan rápida su velocidad de acumulación de energía natural? Tajitsuhime había estado manteniendo un alto grado de atención, observando los cambios en el cuerpo de Kyosuke. Cuando vio la energía natural desbordante, no pudo evitar pensar con algo de sorpresa. Pero la sorpresa era sorpresa. Todavía estaba lista para actuar en cualquier momento. Porque si uno podía acumular energía natural era una cosa, y si uno podía convertirla en chakra de arte sabio después de acumularla era otra. Efectivamente, no mucho después, el rostro originalmente tranquilo de Kyosuke se torció de repente, y luego trozos de escamas de serpiente se abrieron paso locamente por debajo de su piel. Al ver esto, Tajitsuhime abofeteó directamente la cabeza de Kyosuke. Kyosuke, que había sido abofeteado aturdido, se despertó con éxito del borde de perder el control. Mientras se frotaba el gran chichón en la cabeza, agradeció impotente a Tajitsuhime. Efectivamente, debido al sello maldito, mi eficiencia en la absorción de energía natural es muy alta. Pero es demasiado problemático controlarlo. No sé si 3 meses serán suficientes. Después de respirar hondo, Kyosuke se sentó en el lugar de nuevo, preparándose para su segunda ronda de entrenamiento. Durante el siguiente rato, Kyosuke y Tajitsuhime pasaron sus días de esta manera juguetona. Un día, una semana después, Kyosuke, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el lugar, abrió la boca de repente y escupió una lengua bífida. Un día, 2 semanas después, el cuerpo originalmente erguido de Kyosuke se ablandó de repente, como si no tuviera huesos. Un día, 3 semanas después, varios colmillos, de una docena de centímetros de largo, crecieron de repente de la boca de Kyosuke. Pero a partir de la 4ª semana, Kyosuke rara vez mostró alguna condición anormal. También podía permanecer en un estado de meditación durante mucho tiempo, rodeado de energía natural. Aunque todavía había cierta distancia para transformarla en chakra de arte sabio, el primer paso fue sin duda un éxito completo. Vamos, es hora de comer, dijo Tajitsuhime, trayendo un plato de comida.
La esquina de la boca de Kyosuke tembló imperceptiblemente. Ratas, ranas, anguilas, lombrices de tierra, pájaros. Todo tipo de comida extraña estaba en la mesa frente a él. Al mirar a la rata que todavía luchaba y que aún no había muerto en la olla, Kyosuke solo sintió que su estómago se revolvía. Ustedes los humanos son realmente quisquillosos con la comida, le dijo Tahitsuhime a Kyosuke con un tono de impotencia, mientras masticaba una rata fresca y jugosa. Pero a pesar de sus palabras, como la persona en la cueva Ryuchi que tenía la mejor relación con Kyosuke además de Aoda, todavía había preparado algo para él. Una pila de leña seca fue arrojada así frente a Kyosuke. Jaja, gracias por la molestia, dijo Kyosuke con gran alegría. Después de agradecerle, comenzó a hacer fuego y a prepararse para asar la carne. Por supuesto, cosas como carne de rata y carne de lombriz de tierra, incluso si estuvieran cocidas, Kyosuke no las comería. Se estaba preparando para asar algunos pájaros y animales de carne grandes. Después de un largo rato, un aroma apetitoso flotó por la cueva. Los pájaros son mejores cuando están asados, dijo Kyosuke, masticando cuidadosamente los huesos de los pájaros, y al mismo tiempo, suspiró en silencio con emoción. Vaya, no sé dónde encontró Tahitsuhime este faisán salvaje. Es mucho más fragante que los criados en granja. Eructo, no puedo comerme el resto de este medio pollo asado. Es una lástima tirarlo. Olvídalo, de todos modos no tengo miedo de engordar. Simplemente me obligaré a comerlo. Kyosuke hizo todo lo posible por contener la risa y miró a Tahitsuhime, que estaba chupando una lombriz de tierra. Después de molestarla por un tiempo, le entregó el medio pollo asado en su mano. Está bien, toma un bocado. No te haré daño, ¿verdad? La convenció Kyosuke. De hecho, durante mucho tiempo, Tahitsuhime había mostrado un gran interés en la comida que había hecho, pero nunca se había atrevido a probarla. Ese día, quizás porque el faisán era particularmente fragante, Kyosuke vio que parecía ser incapaz de resistir. Miró el fragante pollo asado en la mano de Kyosuke, luego miró la lombriz de tierra que todavía se retorcía en su boca. Tahitsuhime sorbió y se tragó toda la lombriz de tierra, luego tomó el pollo asado con una expresión solemne. Sosteniendo el pollo asado, lo miró de arriba a abajo por un rato, y finalmente, tentativamente tomó un bocado. ¿Cómo está?, preguntó Kyosuke en voz baja. Delicioso. En ese momento, en el frente suroeste, la feroz batalla continuaba. Una tormenta de arena que parecía ocultar el sol avanzó, envolviendo directamente a una docena de ninjas de Konoha. Elemento imán. Gran funeral de arena de oro. El poderoso ataque de ninjutsu de Rasa hizo temblar todo el campo de batalla. Al mirar al Orochimaru que se acercaba rápidamente, Rasa controló su arena de oro para bloquear su visión, y luego se giró y cargó hacia los otros campos de batalla. Esta era la nueva estrategia ideada por Ebisu. Dado que a Konoha le gustaba infligir daño a gran escala al enemigo, entonces veamos cuya letalidad era más fuerte. Y así, ordenó a Rasa que no se enredara con Orochimaru y los demás, sino que usara la ventaja de su ninjutsu para infligir el mayor daño posible. De esta manera, Orochimaru fue atado directamente por él. En cuanto a Fugaku y los demás, el poderoso Bunjin solo podía detenerlos. Sin revelar su Mangekyo, Fugaku de hecho no era rival para él. Y así, la situación originalmente ventajosa del ejército del suroeste se invirtió de repente. Por supuesto, la desaparición de Kyosuke también había atraído un alto grado de atención por parte del ninja de la arena. Después de todo, con su brillante trayectoria, el ninja de la arena tenía que tomarlo en serio. Por esto, el ninja de la arena había enviado un gran número de hombres para defender varios campamentos importantes, para evitar que Kyosuke se infiltrara y causara destrucción de nuevo. Mientras tanto, en el campo de batalla ninja de la nube. Oye, Kakashi, ¿crees que el enemigo nos atacará?, preguntó un chico con gafas en la cabeza, algo nervioso. No podemos descartar esa posibilidad, así que mantente en guardia y no te distraigas, respondió el chico con la máscara fríamente. Estos dos eran, por supuesto, Obito y Kakashi. Habían sido llevados a este campo de batalla por su maestro, Minato Namikaze. Por supuesto, a su edad, no serían enviados a las líneas del frente de inmediato, sino que primero entrenarían en el departamento de logística. Solo después de que su experiencia y mentalidad hubieran madurado se les asignarían misiones importantes. Al escuchar las palabras de Kakashi, Obito hizo un puchero y murmuró. Solo tratando de ser genial, luego se giró para mirar a Rin, que estaba detrás de ellos. Rin, no te preocupes. Te protegeré, dijo Obito con una sonrisa brillante. Dijo Rin con una sonrisa, asintiendo hacia él. Esto hizo que Obito se regocijara.
Justo cuando se estaba preparando para decir algo más, varias sombras negras salieron disparadas de repente por los lados del equipo. En el momento en que estas personas aparecieron, lanzaron una feroz ofensiva, con uno de ellos atacando la posición de Rin. Al ver esto, la expresión de Kakashi fue de alarma. Luego sacó su espada corta colmillo blanco, preparándose para rescatar a su camarada. Pero una persona reaccionó más rápido que él y cargó con una velocidad aún mayor. Esta persona era el Uchiha Obito de rostro sombrío. Una potente patada voladora envió directamente al enemigo, que había alcanzado el nivel Jonin, a volar. La patada de Obito, considerando la diferencia de fuerza entre los dos bandos, podría describirse como asombrosa. «Obito, ¿estás bien?» Rin, que se había recuperado, preguntó rápidamente sobre la condición de Obito. Y la escena que se encontró hizo que su cuerpo temblara inconscientemente. Cruel, frenético y desbordante de intención asesina. Esta era la expresión en el rostro de Obito en ese momento. Era como si fuera un demonio liberado del infierno, inspirando asombro y miedo. «Oye, cálmate». En ese momento, la llegada de Kakashi finalmente hizo que Obito volviera en sí. Obito dejó escapar un largo suspiro. Miró a la ilesa Rin y finalmente mostró una sonrisa brillante de nuevo. «Rin, mientras estés bien». Mientras tanto, Jiraiya lideraba a Minato Namikaze y a los demás en una feroz batalla con la fuerza principal de la aldea de la nube. Jiraiya se paró sobre la cabeza de Gamabunta, mirando al agresivo ejército enemigo, y gritó de repente: «Bunta». «Entendido», respondió Gamabunta, luego escupió directamente una bocanada de aceite de sapo. Al mismo tiempo, un ninjutsu de liberación de fuego también brotó de la boca de Jiraiya. Elemento fuego. Bala de llama. Arte ninja. Bala de llama de aceite de sapo. Una monstruosa llama surgió así locamente hacia el ejército enemigo. «Uf, esto debería ser capaz de frenar la ofensiva del enemigo», murmuró Jiraiya con una expresión grave. Pero justo entonces, un hombre fuerte, envuelto en una densa luz eléctrica, salió disparado de las llamas de repente y rápidamente se acercó a Jiraiya. Luego, con solo un simple puñetazo recto, Jiraiya salió volando. El recién llegado no era otro que el tercer Raikage. Justo cuando se estaba preparando para presionar su ventaja, un kunai de forma extraña apareció de repente a su lado. Luego, un destello dorado de luz apareció, y la figura de Minato Namikaze apareció allí. Al mismo tiempo, una bola de energía giratoria de alta velocidad en su mano se estrelló contra el tercer Raikage. Rasengan. Al ver al tercer Raikage salir volando, Minato, en el aire, se desvaneció instantáneamente de nuevo. Cuando reapareció, ya estaba al lado de su maestro. «Maestro, ¿estás bien?», preguntó Minato con preocupación, ayudando a Jiraiya a levantarse. «Tos, ese bruto, el Raikage. ¿Cómo se atreve a recibir un ninjutsu de frente y atacarme? Es una suerte que mis huesos sean fuertes, de lo contrario habría tenido éxito», dijo Jiraiya, riendo mientras se levantaba. Mientras se quejaba del método de ataque del enemigo, agitó la mano a Minato para mostrar que estaba bien. Luego, los dos dirigieron su mirada al lugar donde el Raikage había volado, queriendo ver su condición. Pero la armadura de liberación de rayo que seguía surgiendo y su rostro impasible parecían decirles a los dos que este tipo de ataque no podía dañarlo. Al ver esto, Jiraiya no pudo evitar girarse e intercambiar una mirada con su amado discípulo, y luego ambos suspiraron. «¿Cómo se supone que vamos a luchar contra esto?». Justo cuando Jiraiya y los demás estaban preocupados por la formidable fuerza del Raikage, la situación en el campo de batalla ninja de la niebla tampoco era optimista. Una figura pasó de repente por delante de varios ninjas de Konoha, y luego, antes de que pudieran reaccionar, tiró de un cable de acero en su mano. Instantáneamente, estos ninjas de Konoha fueron ensartados por un cable de acero que era difícil de ver a simple vista, incapaces de resistir. Escuchando en silencio los lamentos de la multitud ante él, Kushimaru Kuriarare caminó lentamente hacia adelante y, con el arma parecida a una aguja de coser en su mano, los eliminó uno por uno. Este hombre con la extraña máscara era uno de los miembros actuales de los 7 espadachines ninja de la niebla, el dueño de la espada larga Nuibari, Kushimaru Kuriarare. «Oye, ¿tienes que hacer esto cada vez? ¿Eres tan cruel?». Un hombre de rostro sombrío se acercó, su boca burlándose sin escrúpulos de su camarada. Kushimaru Kuriarare se giró para mirar al recién llegado y dijo en un tono sin emociones: «Jinpachi Munashi, no quiero que me digas eso a mí». Jinpachi Munashi, el portador de la espada explosiva Shibuki.
Al mismo tiempo, él y el Kushimaru y Arare ante él eran a menudo llamados el dúo sin corazón, lo que demostraba que su carácter probablemente no era mucho mejor. Justo entonces, un ninja de Konoha que parecía haber muerto se levantó de repente y, con un kunai en la mano, apuñaló directamente a Jinpachi Munashi, que le daba la espalda. ¿No puedes simplemente quedarte ahí tirado? ¿Tienes que levantarte y morir?, dijo Jinpachi Munashi con una sonrisa fría, de espaldas a él. En el momento en que sus palabras cayeron, innumerables etiquetas explosivas salieron volando de repente de su gran espada y rodearon al ninja de Konoha. Arte ninja de espada explosiva. Explosión. Hasta que este ninja murió, Jinpachi Munashi ni siquiera lo miró. Oye, dije, ha disminuido tu habilidad. ¿Cómo es que todavía hay un sobreviviente?, dijo Jinpachi Munashi burlonamente a su camarada. Sabía que todavía estaba vivo, dijo Kushimaru Kuriarare, todavía en un tono plano. Entonces, bastardo, ¿estás tratando de matarme? Di lo que quieras. Los dos conversaron así por un tiempo en la pila de cadáveres, y luego se fueron juntos a otro campo de batalla. La escena que sucedió allí podría decirse que fue un microcosmos de todo el campo de batalla del país de los remolinos. Además de Kushimaru Kuriarare de la espada larga Nuibari, y Jinpachi Munashi de la espada explosiva Shibuki. Hinina que vino de la espada contundente Kabutowari. Raiga Kurosuki de la espada relámpago Kiba. Jinpachi Noguchi de la espada gemela Iramekarei. Fuguki Suikasan de la gran espada Sameada. Jusobiwa de la hoja del verdugo Kubikiribocho. Estas personas también estaban arrasando en varias partes del campo de batalla, causando inmensas pérdidas al ejército de Konoha en el campo de batalla del país de los remolinos. Sin mencionar que el ninja de la niebla no solo se basaba en estos 7 espadachines ninja para causar estragos. La fuerza de las otras familias de Kekko y Genkai no era para subestimar. Magetsu Osuki del clan Osuki, Saya Minazuki del clan Minazuki, Gentetsu Kaguya del clan Kaguya. El cuerpo familiar liderado por estos 3 también trajo grandes pérdidas a Konoha. Si no fuera por el clan Hyuga que trajo a los miembros restantes de Aburame, Ino Shikacho y otros clanes al campo de batalla del país de los remolinos, Konoha probablemente no habría podido resistir hace mucho tiempo. Aún así, la situación de la batalla seguía siendo muy desfavorable para Konoha. La razón era que los principales miembros de estos clanes se habían apresurado hacía tiempo a otros campos de batalla. En cuanto a los restantes, su fuerza era mucho más débil, incluido el clan Hyuga, que tenía el mayor número de personas. Por eso era tan difícil resistir. Liberación de hielo, Shikotsumyaku, técnica secreta de hidratación, Sharingan, Byakugan, control de insectos, técnica secreta de sombra, y así sucesivamente. Estas habilidades, que rara vez se veían en el mundo ninja, casi todas se podían ver en ese campo de batalla. Se podría decir que, aunque el número total de participantes en el campo de batalla del país de los remolinos no era grande, ni siquiera un tercio del número de otros campos de batalla, ese lugar podría decirse que era un verdadero campo de batalla de Kekko y Genkai y técnicas secretas. Si fuera en otros campos de batalla, algunos ninjas más débiles aún podrían confiar en agruparse para lidiar con el enemigo. Pero aquí, el débil no tendría espacio para sobrevivir. Este era el campo de batalla del país de los remolinos, un escenario para la supervivencia del más apto. En ese momento, en la cueva Ryuchi, Kyosuke seguía continuando su entrenamiento. Sombras de serpiente verdes destellaban a su lado de vez en cuando. Tras una inspección más cercana, estas sombras de serpiente estaban hechas de chakra ilusorio, no de entidades físicas. Esto demostraba que el entrenamiento de Kyosuke en la conversión de chakra de arte sabio ya había logrado resultados considerables. En cuanto a Tajitsuhime, seguía vigilándolo de cerca, observando los cambios en el cuerpo de Kyosuke. Bueno, puede convertir inicialmente la energía natural. Es hora de comenzar el siguiente paso del entrenamiento. Justo cuando Kyosuke todavía mantenía su meditación sentada, Tajitsuhime interrumpió su entrenamiento de repente. «Sígueme», dijo con el rostro inexpresivo, y luego caminó hacia las profundidades de la cueva. «¿Qué está pasando?» Kyosuke, que estaba aturdido, quiso preguntar la razón, pero cuando vio que la expresión de Tajitsuhime estaba algo alterada, solo pudo suprimir a la fuerza sus preguntas y seguirla. Los dos caminaron así hacia un lugar desconocido, uno tras otro. En el camino, Tajitsuhime finalmente habló y explicó la razón. Ahora tienes la capacidad de convertir chakra de arte sabio, pero si solo te dejo entrenar por tu cuenta, sin mencionar 3 meses, incluso en 3 años, probablemente no podrás completar con éxito el entrenamiento del modo sabio. Pero hay una manera de acelerar este proceso, pero este método es muy arriesgado. Sí, en este punto, Tajitsuhime se detuvo de repente y se giró para mirar a Kyosuke.
Estoy dispuesto a intentarlo, dijo Kyosuke con una sonrisa. Lo sabía, murmuró Tahitsuhime para sí misma, luego se giró y se alejó de nuevo. Pronto, los dos llegaron frente a un enorme pozo de agua. Este es nuestro estanque de serpientes ancestral. Muchos de nuestros miembros del clan, incluida yo, nacimos aquí, dijo Tahitsuhime, mirando el pozo ante ella. Al escuchar sus palabras, Kyosuke no pudo evitar inclinarse y mirar con curiosidad. Luego descubrió que de hecho había muchos huevos de serpiente en ese pozo. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí?, preguntó Kyosuke con vacilación. Porque en ese momento, pensó de repente en Orochimaru Kabuto de la Cuarta Gran Guerra Ninja, y su modo sabio, que parecía estar completamente integrado con la energía natural. En ese momento, Kyosuke sospechaba seriamente que el extraño estado de Orochimaru Kabuto probablemente estaba relacionado con el estanque de serpientes ante él. Efectivamente, lo que dijo Tahitsuhime a continuación podría decirse que confirmó la suposición de Kyosuke. El agua en este estanque de serpientes contiene una energía natural extremadamente rica, y es muy fácil de absorber. Se podría decir que ni siquiera necesitas acumularla activamente aquí. La energía natural fluirá hacia tu cuerpo a través de tu piel. Si quieres dominar el modo sabio perfecto, solo puedes hacerlo a través del agua aquí. Kyosuke asintió en silencio a un lado, indicando que entendía. Sin embargo, no interrumpió el discurso de Tahitsuhime, porque probablemente aún no había terminado. Pero, las palabras de Tahitsuhime se detuvieron de repente, y luego continuó en un tono extraño. Hacerlo también estará acompañado de grandes riesgos. ¿Qué riesgos?, preguntó Kyosuke. Si la velocidad de conversión es demasiado lenta, podrías estallar por la vasta energía natural. Incluso si eso no sucede, hay una alta probabilidad de que te conviertas en una serpiente venenosa irracional, dijo Tahitsuhime con una expresión complicada. Oh, respondió Kyosuke simplemente. ¿Estás seguro de que entendiste?, preguntó Tahitsuhime de nuevo con una mirada de impotencia, al ver su apariencia despreocupada. Kyosuke bajó la cabeza pensativo por un momento, luego levantó la mano y le dio una palmada en el hombro, y preguntó con una sonrisa relajada. ¿Puedo simplemente saltar al estanque de serpientes así? Bueno, sí, solo salta. Antes de que Tahitsuhime pudiera terminar, Kyosuke había saltado al pozo con un chapuzón. Tahitsuhime se quedó muda. Frío, muy frío. Este fue el primer sentimiento de Kyosuke. Pero además del frío, no tenía ningún síntoma como dificultad para respirar. Estaba claro que el agua en ese estanque de serpientes no era común. Después de nadar un rato, durante el cual Kyosuke incluso tuvo el ocio de pinchar unos huevos de serpiente, finalmente nadó lentamente hasta el fondo del pozo y se sentó, preparándose para comenzar a absorber la energía natural. Casi en el momento en que liberó la restricción de chakra, una vasta cantidad de energía natural se derramó locamente en su cuerpo. Al ver esto, Kyosuke comenzó inmediatamente su proceso de conversión. Sin embargo, aunque su velocidad de conversión era ahora innumerables veces más rápida que afuera, todavía no era tan rápida como la velocidad a la que se derramaba la energía natural. Si esto continuaba, estallar sería su único final. Tahitsuhime, en la orilla, también notó claramente esta situación. Por esto, no pudo evitar caminar de un lado a otro en la orilla con una expresión ansiosa. ¿Qué debo hacer? Kyosuke no puede resistirlo. Debería bajar y salvarlo, pero solo hay una manera de salvarlo. Pero si uso este método, entonces yo, justo cuando Tahitsuhime dudaba, la situación bajo el estanque de serpientes cambió de nuevo. Una corriente pura de chakra de arte sabio brotó de repente de la parte posterior del cuello de Kyosuke, y luego comenzó a luchar contra la vasta habilidad natural en su cuerpo. Aunque la cantidad de este chakra de arte sabio no era grande, sin duda aceleró la eficiencia de conversión de Kyosuke, por lo que su situación se estabilizó temporalmente. Uf, eso es bueno. Tahitsuhime dejó escapar en secreto un suspiro de alivio al notar esta escena, pero luego se puso un poco curiosa sobre la fuente de ese chakra de arte sabio. ¿Es este el extraño método que Kyosuke mencionó que puede almacenar chakra de arte sabio? La suposición de Tahitsuhime era correcta. Esta débil corriente de chakra de arte sabio era la mayor fuente de confianza de Kyosuke al atreverse a entrar en el estanque de serpientes. De hecho, la razón por la que su eficiencia de conversión había sido lenta antes, además de estar relacionada con su propia constitución, también era porque había estado almacenando parte del chakra de arte sabio convertido en su sello maldito. Según la idea de Kyosuke, quería almacenar el chakra de arte sabio de una sola vez y luego liberarlo de golpe, para poder convertir el modo sabio en una habilidad.
No había esperado que esta acción fuera confundida por Tajitsuhime con que su eficiencia de conversión era demasiado lenta, por lo que habían ocurrido los eventos posteriores. Pero esto también fue bueno. Al menos el tiempo de entrenamiento de Kyosuke se acortaría enormemente, y también podría regresar al campo de batalla antes. Bajo el estanque de serpientes, el entrenamiento de Kyosuke seguía continuando. En ese momento, en su cuerpo, aunque su resistencia a la energía natural fue un poco una lucha al principio, a medida que pasaba el tiempo, cuando más y más chakra de arte sabio se había convertido y unido a la resistencia, la situación de Kyosuke había mejorado gradualmente. Era probable que en poco tiempo, su cuerpo se llenaría de chakra de arte sabio. En ese momento, su modo sabio se dominaría por completo. Pero entonces, sucedió lo inesperado. La energía natural originalmente vasta pero tranquila, por alguna razón desconocida, se derramó de repente en su cuerpo a una velocidad duplicada, interrumpiendo casi instantáneamente el equilibrio original. En solo unos minutos, la línea defensiva que Kyosuke había construido con su chakra de arte sabio se rompió por completo. La situación estaba de nuevo en crisis. ¡Maldita sea! ¿Cómo pudo pasar esto?, gritó Kyosuke de rabia en su corazón. Aunque en ese momento, su eficiencia de conversión había mejorado enormemente, ante la energía natural repentinamente violenta, su velocidad de conversión seguía siendo un poco demasiado lenta. De repente, un par de ojos carmesí y espeluznantes aparecieron de repente en el estanque de serpientes. ¿Crees que puedes matarme solo con energía natural? Eres demasiado arrogante. Con la intervención de su poderosa destreza visual, la situación de Kyosuke mejoró ligeramente. Pero justo entonces, esta energía natural, como si estuviera siendo controlada por alguien, aceleró de nuevo la velocidad a la que se derramaba en su cuerpo. Por esto, las aspas en los ojos de Kyosuke no pudieron evitar girar al extremo en un instante. ¿Cómo podría morir aquí? Convierte para mí. En un aturdimiento, fue como si un patrón extraño destellara en sus ojos. Luego, la energía natural originalmente inquieta, como si hubiera recibido algún tipo de orden, en realidad comenzó a transformarse activamente en chakra de arte sabio. Pero entonces, además de parte de la energía natural que había desertado activamente, el resto en realidad aceleró de nuevo y rompió una vez más la línea defensiva que Kyosuke había reconstruido. Y la mala situación no terminó allí. El Sharingan de Kyosuke también había llegado a su límite en ese momento, y por alguna razón desconocida, en realidad se había cerrado directamente. No importaba cómo usara su chakra para impulsarlo, no podía abrirlo de nuevo. La situación había caído de repente en una desesperación. Justo cuando la conciencia de Kyosuke se desvanecía gradualmente, fue como si viera una figura saltar al pozo. Luego, todo su cuerpo se desmayó, y ya no pudo sentir nada. Después de desmayarse, Kyosuke tuvo un sueño. No podía recordar el contenido específico, pero en el sueño, era como si estuviera flotando en el agua. Todo su cuerpo se sentía muy cómodo y relajado. Esta sensación lo hizo casi perderse en ella por un momento. Pero desafortunadamente, este sentimiento fue demasiado corto. Antes de que el Kyosuke en el sueño pudiera saborearlo, sintió una brisa fresca. Despertando del hermoso sueño, saltó directamente del suelo. Había golpeado un agujero en el techo de la cueva de Tajitsuhime. Ten cuidado con mi cueva. Si la rompes, tendrás que pagarla, dijo Tajitsuhime con un tono tranquilo, de espaldas a él. ¿Qué soy yo? Kyosuke, que había aterrizado despeinado, solo notó que algo andaba mal con su cuerpo después de esquivar las rocas que caían. El chakra de arte sabio que surgía por todo su cuerpo, el cuerpo fuerte y poderoso, la energía natural con forma de serpiente que lo rodeaba y que era tan fácil de controlar como sus propias extremidades, y el único cuerno en su cabeza, todo esto parecía decirle que su modo sabio había sido dominado con éxito. Mientras sentía el estado de su cuerpo, Kyosuke abrió ansiosamente el menú del sistema y revisó la información del sistema. Modo sabio nivel 1, 0, 200. Tal como Kyosuke había pensado, el modo sabio, que necesitaba ser liberado activamente, no era una habilidad similar a un talento, sino que estaba clasificado como una habilidad pasiva que podía mejorarse directamente con puntos de experiencia. Por esto, Kyosuke no pudo evitar regocijarse. Porque esto significaba que mientras tuviera suficientes puntos de experiencia, su modo sabio podría elevarse al nivel de Ashirama Senju, donde podría liberarse con un solo pensamiento. Por supuesto, sin mencionar lo lento que sería actualizar esta habilidad de nivel Dios, que tenía una calificación inicial de 200 puntos de experiencia, solo con su actitud física actual, que aún no había alcanzado el nivel Kage, y su propio chakra, probablemente no podría resistir una habilidad natural demasiado poderosa.
Así que, aunque el camino para volverse más fuerte estaba claro, Kyosuke todavía tenía que dar un paso a la vez.